Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar un poco con el tema que empezamos a ver la semana pasada. Vamos a seguir un poco con garantías constitucionales, con la actividad que les dejamos la semana pasada. Esta vez, en vez de hablar de manera general y de las garantías como algo abstracto, vamos a ir a los casos concretos que ustedes tenían que leer para que, de acuerdo a los grupos, me cuenten y les cuenten también a sus demás compañeros que les tocaba un caso distinto, a ver de qué trataban, ¿no? Y vamos a ir discutiendo distintas cuestiones que se pueden ir dando en cada uno de ellos. Como primera cuestión, los dos fallos trataban sobre un mismo tema, que es la inviolabilidad del domicilio de las personas, y toca diversas cuestiones como es el consentimiento, como es el alcance de la facultad de recurrir o más que recurrir, cuestionar este procedimiento, con diferentes criterios que ha tenido la Corte en este aspecto. ¿Bien? Los fallos los pudieron ver. ¿Les resultó fácil leerlo, difícil? ¿Habían trabajado con casos penales de la Corte ya? ¿Que recuerden? ¿No? Bien, en algunas cuestiones, como habrán visto, la Corte lo que tiene, es algo de también lo que vamos a ir trabajando ahora, tiene un sistema bastante estructurado que si después a quienes les tocó un fallo ojean el otro fallo, van a ver que más o menos es igual. Siempre vamos a arrancar por lo que es el dictamen del Procurador General, en cuales en muchas ocasiones, cuando la Corte no decide entrar de manera explícita a tratar el tema, a dar argumentos sobre el tema, suele resolver con la simple remisión al dictamen del Procurador, y el dictamen del Procurador es lo que conforma el voto de la mayoría de la Corte. En estos casos que tuvieron ustedes, en el caso Fiorentino y el caso Rainford, si bien había un dictamen del Procurador, y ahora les voy a pedir que me lo cuenten, la Corte paralelamente brindó sus ideas, en algunos puntos coincidentes, en otros puntos quizás no tanto. Estructuralmente, en los fallos de la Corte, para que por ahí lo podríamos haber hecho esto antes, pero les puede quedar un poco más claro ahora a la hora de reverlos, hacen un resumen del caso, ¿no? Arrancamos por el resumen del caso, de los hechos, por un lado, y de las instancias. Primera instancia, segunda instancia, y cómo fue el recorrido. En un caso con el que vamos a trabajar más adelante, van a ver que se complica un poco la cuestión, pero ya lo vamos a ver. Después la siguiente cuestión importante, que trata generalmente la Corte, que tenemos que advertirla, tenemos que saber analizarla, es la admisibilidad o no del recurso. Y con qué fundamentos es que la Corte trata o no esa cuestión que llega a su, digamos, para decidir. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver, pero ustedes ya saben, la Corte solamente interviene en cuestiones muy limitadas, que van a la inconstitucionalidad, constitucionalidad de normas, que van a la arbitrariedad. En principio y en general, la Corte no entra a lo que es hecho y prueba. Eso excede materia de la Corte. Para eso, en materia penal, por ejemplo, se creó, y eso ya lo vamos a ver más adelante, la instancia de casación. Para cumplir con el doble conforme que requieren los pactos internacionales, la instancia de casación sí entra a hacer una revisión concreta de lo que es hecho y prueba, y es parte de su competencia. Pero la Corte en principio no. Pero como ahora ya vamos a ver en estos dos casos, acá sí hubo una revisión de cuestiones de hecho y prueba, porque ya vamos a ver por qué, más adelante. Y después, otra cuestión que creo que se los había adelantado la otra vez a tener en cuenta cuando analizamos fallo de la Corte, es ver cómo está conformada la mayoría. En ocasiones la mayoría se conforma con una misma idea por parte de los ministros de la Corte, pero todos haciendo su voto por separado.
Incluso en esas ocasiones hay que saber advertir dónde es el punto de coincidencia y cuál es el criterio que fija la Corte por mayoría, que a veces eso puede llegar a ser muy difícil, en este caso no se da, pero en otros casos, cada juez vota por su lado, parecen que dicen lo mismo, pero si después empezamos a analizar en concreto, no están diciendo exactamente lo mismo, y ahí es donde tenemos que saber identificar, y donde vamos a poder sacar concretamente qué es un criterio conformado de la Corte, y cuál en realidad es la opinión de cada uno de los jueces que suma ese criterio general. Los votos, después tenemos los votos que no conforman parte de la mayoría, pero que votan en el mismo sentido. Si no me equivoco, es en el caso de Fiorentino, ahora me dirán quienes les tocó el caso de Fiorentino, el voto del doctor Petracchi, que si bien vota con la mayoría, hace un voto aparte un poco más extenso. Y después las disidencias. ¿Y por qué las disidencias? Porque como les decía, creo que la clase pasada, si no me equivoco, en muchas ocasiones las disidencias, con la mutación de los integrantes de la Corte y la mutación de criterios, han ido convirtiéndose en la postura mayoritaria. Muchas veces llegan nuevos ministros y toman votos en disidencias de otros ministros que ya conformaban la Corte, y eso conforma la nueva mayoría. Entonces, por eso también las disidencias, aunque no formen parte, digamos, de la doctrina que deja sentada la Corte, siempre nos sirve analizarla, y en ocasiones puede ser de utilidad. Bien, esto como una idea general a la hora de ver estos, y de ver mucho más adelante, porque vamos a trabajar con muchos otros más, fallos de la Corte Suprema. Ahora bien, ¿a quiénes le tocó el fallo fiorentino? A mí me tocó. A mí también. Abril, Micaela, ¿alguien más? Sí, a mí también. Rosario, bien. Bueno, primero, entonces vamos a arrancar con el fallo fiorentino, con Fiorentino, con ustedes tres, para que nos cuenten a mí y a sus compañeros también, de qué trata. Vayan entre ustedes, vayan alternándose, quien quiera arrancar, arranca. Primero empecemos, háganos un paneo general de los hechos del caso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, arranco y después, si quieres... Sí, vayan interviniendo entre las tres, no hay ningún problema. Bueno, es el caso de Fiorentino, que estaba entrando a su departamento, a su edificio en realidad, porque está en el hall del edificio, con su novia, y lo intercepta personal policial, que lo interroga, y en ese interrogatorio él termina como admitiendo que tenía en su posesión estupefacientes que eran para consumo personal. Y bueno, ante esto el personal policial le solicita que le entregue la llave del departamento para revisarlo, y Fiorentino no se opone. Bien. Si alguno quiere seguir. ¿Algo más? Sí, tengo entendido que también era menor de edad. Bien, Fiorentino era menor de edad. Tenía 19 Eso. años, pero Bien. la mayoría de edad era a los 21, si mal no recuerdo. En ese momento, bien. Claro, exactamente. Y Y cuando después- ingresan... Ah, sí, seguí, si querés. No, seguí. Bueno, proceden a realizar el allanamiento, a ingresar al domicilio junto con 2 testigos y personal policial, para justamente incautar la marihuana o los estupefacientes, en este caso que decía poseer Fiorentino. Y cuando ingresan, estaban los padres del detenido, que en un primer momento obviamente se ven sorprendidos, no entienden muy bien quiénes estaban entrando. Es más, en las declaraciones después ellos comentan que lo ven al hijo, a la novia, y preguntan quiénes eran, y cuando le dicen que era personal de la policía, que es uno de los argumentos, fue que los padres no habían que no habían opuesto oposición al ingreso al domicilio. Ahora vamos con los argumentos. Quedémonos en Bueno. hechos ahora. Dale. En hechos. Pero bueno, los padres no dijeron nada. Es un hecho Claro. eso. Bien. ¿Qué más? Sí, no se les permitió ver el registro que se hacía. ¿El registro dónde se hizo concretamente? En la habitación. En la habitación de Fiorentino.
Sí. Bien, y los padres no los dejaron ingresar a ver ese registro. Bien, bueno, para repasar también para Mariana y Josefina, que creo que tenían el fallo, para que nos quede claro también a todos, si también chicos tienen alguna duda o no les queda claro algo del caso, pregúntenos, porque también la idea de este trabajo es exponer hechos, que tiene que ver con la forma de litigar que nosotros vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante y que se entienda lo que exponemos. Así que si alguna cuestión también no les queda claro, lo hablamos. Para repasar, entonces, Fiorentino estaba llegando a su domicilio, su departamento, con su novia, Diego Fiorentino, de 19 años, en ese momento menor de edad. Lo intercepta la policía, lo interrogan, y él reconoce que tiene marihuana para consumo personal. Acá, si no me equivoco, no sé, a ver, corríjanme, ¿él ingresen o él permite que ingresen? Permite que ingrese la policía. Según la versión, digamos, con la cual comienza la causa, la versión Mario. Según la que comienza la causa, creo que decía que brindaba consentimiento, pero justamente ese era uno de lo que De las se cuestiones, atacaba por. Claro, perfecto, que estaban a debatir, pero exacto. la versión, digamos, policial, por decirlo de algún modo, es esta persona nos dejó ingresar a su domicilio. ¿No? Vamos bien ahí. Bien. Ingresan al domicilio Fiorentino, su novia y dos policías. ¿No es así? Los policías, surge el caso si estaban uniformados, ¿no? ¿Recuerdan? Creo que dice que no se identifican, solamente dice que son de la brigada de antinarcóticos. Bien. Y a los padres, cuando suben, le dicen: quédense tranquilos, somos policías. Los padres no dicen nada. Bien. Ingresan a la habitación de Fiorentino y secuestran la marihuana, y Fiorentino es condenado finalmente por la tenencia de marihuana. ¿Qué es lo que plantea la defensa? La defensa planteaba la ilegitimidad de esa medida precisamente porque se había realizado sin un consentimiento válido y era violatoria de la garantía de la inviolabilidad del domicilio. Bien, antes de ir al consentimiento, ¿qué es lo que no hay? No hay orden, no hay una orden Bien. de un juez. Partimos de que no hay orden de allanamiento, partimos de la base legal. Ahora vamos a ver, y ustedes nos van a explicar, qué ocurre con el consentimiento y cómo, si ese consentimiento puede obviar la orden o no, y en su caso cómo debe ser, ¿no? Pero partimos de la base que no hay orden judicial, y sí, como decía Abril, que no hay tampoco un consentimiento que pueda suplir esa orden judicial, un consentimiento válido. Eso es lo importante, el consentimiento válido. Bien. La primera instancia lo condena. ¿Qué considera la primera instancia? Y lo condena a la pena de prisión de 1 año y también le imponen una multa, porque Bien. lo considera como, bueno, del delito estupefaciente. Bien. Pero con respecto al allanamiento, ¿no? O si lo tienen ahí en mano el fallo, búsquenlo. Sí, dice Esto tampoco es una lección oral, es un examen, es para ir discutiendo los hechos. que Creo se que presume la autorización de los padres. Claro, como Bien, un consentimiento exacto. tácito. La primera instancia habla de un supuesto consentimiento tácito de los padres, que eso habría, digamos, convalidado el accionar policial. La defensa, obviamente, apela a esta cuestión y vamos a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones, ¿qué es lo que nos dice? ¿Confirma? ¿Revoca? Confirma lo actuado en primera instancia. Confirma la condena, bien. ¿Qué es lo que plantea? Primero dicen que el consentimiento de Fiorentino, o sea, como que lo toman como que es válido, y en todo caso, si eso se cuestionara, luego los padres, cuando ingresa el personal policial al no oponerse, también hablan de ese consentimiento tácito. Bien. Perfecto. La Cámara plantea estas dos cuestiones. Como que toca la cuestión menor de edad, digamos, él dio su consentimiento. Era menor de edad. Bueno, igualmente, si consideráramos, no lo llega a determinar para un lado o para el otro, no lo define,
Pero si consideramos que ese consentimiento no es válido por la minoridad, tenemos que los padres, pudiendo oponerse, dice la Cámara, no lo hicieron. ¿Bien? Entonces confirma la condena de Fiorentino. Se interpone recurso extraordinario federal, ese recurso extraordinario federal es rechazado, lo que se deriva en una queja por interposición de un recurso federal. Y llegamos a la Corte Suprema. En la Corte vamos a arrancar por admisibilidad. ¿Qué es lo que dice el dictamen del procurador y qué es lo que dice la Corte sobre la admisibilidad del recurso? ¿Recuerdan? En relación a la admisibilidad, me acuerdo, no sé si esto es lo del procurador, pero que lo admitían porque constituía cuestión federal, porque se tenía que determinar el alcance de una garantía constitucional que era la de la inviolabilidad del domicilio. Entonces, por eso habilitaba la procedencia del recurso. Perfecto. Y la Corte va en el mismo sentido. Nos encontramos, digamos, si bien hay lo que tenemos que analizar son cuestiones de hecho y prueba, en el sentido de cómo fue ese consentimiento, cómo fue ese ingreso al domicilio, esas cuestiones de hecho y prueba impactan directamente en el encalce de una garantía constitucional, en el encalce y la interpretación que debe darse el artículo 18. Y justamente la Corte es la encargada de establecer los lineamientos, las bases para interpretar las normas constitucionales. Como el otro día hablábamos de la relación entre eficacia y garantías, una de las formas en la cual esa tensión constante se va modificando es a través de la interpretación que dan los tribunales, sobre todo el máximo tribunal. Entonces la Corte es la encargada de fijar esos parámetros. Bien, entonces tenemos este derecho en juego, el artículo 18 de la Constitución, y eso es lo que habilita la instancia federal, lo que habilita que la Corte se pueda expedir. Bien, vamos a los hechos, a lo que ocurrió. ¿Cuál es el dictamen del procurador primero? ¿Qué es lo que plantea? Primero, les adelanto, una de las cosas que deja en claro es esta cuestión que la Cámara deja entrever si uno o el otro. El procurador dice, no, acá no tiene nada que ver con la minoridad. Esto no es una cuestión de si era menor o si no era menor. Lo que está en juego acá es si ese supuesto consentimiento, esa supuesta, digamos, posibilidad de acceder al domicilio, fue una expresión libre de la voluntad de la persona, ya sea del menor, de Fiorentino, o de quienes tenían el derecho de exclusión, porque también tenemos que tener en cuenta eso. Muchas veces cuando nosotros analizamos lo que son las garantías constitucionales, concretamente inviolabilidad del domicilio, se parte de la base de quién es el que puede ejercer el derecho de exclusión de ese domicilio, que es el encargado, el dueño de ese domicilio. Digamos. Entonces acá, si bien no entra en ese análisis, también podrías analizar quién tenía ese derecho de exclusión, Fiorentino o los padres. Digamos, quién ese deber. No entra en juego la Corte mucho, más allá de que plantea alguna situación. Bien. ¿Qué es lo que nos dice el procurador? A ver. Con eso les dejé ganar un poco de tiempo para pensar. Considera procedente también el recurso en relación, primero que nada, a ese punto, porque no solamente era una cuestión de la edad, sino que también era una cuestión de que había tenido libertad o no de expresión cuando ya se encontraba detenido, y creo que el otro punto que había hecho referencia estaba vinculado a que como que en las instancias anteriores habían considerado que como la orden había sido válida, el secuestro también ha sido válido. Entonces el procurador consideraba que como la orden, según lo que él entendía, no había sido válida por el consentimiento, por ende el secuestro tampoco tenía que ser válido, a la inversa de las instancias anteriores. Bien, bien, está bien. Abril, quedémonos primero en el allanamiento. Después vamos a hablarlo del secuestro, que está bien lo que dijiste, pero primero vamos a definir la primera parte y después sí entramos a analizar lo que es esto que estabas comentando. Sobre el allanamiento. Hace hincapié también en la importancia de la garantía constitucional y el artículo 18 de la inviolabilidad del domicilio, como que no se le debe dar
una interpretación ambigua o una libre interpretación, sino que debe tener el peso, digamos, por el que el constituyente la creó, la originó. Bien. ¿Qué es lo que se defiende? ¿Qué es lo que se quiere proteger con esta garantía constitucional? Lo que se busca proteger acá es la intimidad, la privacidad de las personas, que sean libres de hacer dentro de ese ámbito privado lo que, digamos, estar fuera del alcance del Estado. Hay una frase que dice el procurador, que la tengo acá anotada, que es muy fuerte y explica esto de manera muy clara. Dice que el domicilio es inviolable porque es el espacio en el cual el hombre tiene un poder superior al del Estado. Digamos, en esto que hablábamos de garantías, eficacia, vos Estado podés perseguir el delito, pero acá te pongo un alto, acá no podés venir, y solo vas a poder venir en determinadas circunstancias y en determinadas situaciones. ¿Bien? Hay algo que todavía nadie mencionó. Hoy hablamos de que no había orden judicial escrita, y después fuimos al consentimiento. Pero en el medio nos falta algo, que tampoco está acá, que podría suplir estas cuestiones, antes de llegar al consentimiento. Sí, que no está previsto dentro de las excepciones que prevé el código. Exacto. Muy bien, Rosario. No está previsto dentro de las excepciones que da el código al allanamiento sin orden, porque también tenemos que tener en cuenta eso. Digamos, el allanamiento se debe hacer con una orden judicial, salvo determinadas excepciones que están expresamente regladas en la norma. Acá no teníamos ni la orden judicial, ni ninguna de esas excepciones que ameritaban el ingreso de manera inmediata. Entonces, por eso recién entramos a discutir la cuestión del consentimiento, si es válido o no. Primero tenemos que descartar estas dos cuestiones anteriores, y ahora recién por eso entramos a discutir en lo que es el consentimiento. Bien. Seguimos. ¿Qué es lo que evalúa el procurador sobre, digamos, los padres? Sobre la posibilidad de los padres. ¿Qué es lo que dicen? Cuando los padres advierten esta situación, ¿los policías dónde estaban ya? Adentro del del domicilio. departamento. Bien. O sea, el allanamiento como allanamiento en sí de la morada ya se había consumado. Sí. Ya estaba ocurriendo. Entonces, lo que trae el procurador es, dice, bueno, digamos, la supuesta existencia de un consentimiento tácito que podrían haber llegado a dar los padres, pero los padres recién advierten la situación cuando esto ya ocurrió. Entonces no podemos hablar de consentimiento tácito porque el allanamiento ya había ocurrido, ya habían ingresado en la morada, digamos. Y hay antes de pasar a la cuestión de la prueba, hay una nota que remarca al procurador que si bien la Corte no la toma, después la toma Petraki en su voto, que tiene que ver con una cuestión histórica. No sé si lo advirtieron, no lo advirtieron. ¿De qué año es este fallo? Del 84. ¿Y los hechos cuándo fueron? Los hechos fueron en el 81. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Estábamos en plena dictadura militar. Y hay una referencia que hace el procurador, y que después la vamos a ver más en profundidad, a Petraki, que tiene que ver con, es el momento de fijar los límites claros para el actuar policial dentro de un Estado democrático de derecho. Y esta es la oportunidad, es lo que plantean más o menos. Bien. Quizás durante estos años de dictadura, las fuerzas policiales ejercían su tarea de manera más laxa, se asumían más poder del que en realidad deberían tener, y lo que dicen es, tenemos que tener en cuenta esto, y tenemos que fijar un criterio de cómo deben ser las cosas, sobre todo de acá en adelante. Y esto es algo también para tener en cuenta a la hora de analizar los fallos, que muchas veces los fallos están dados en un contexto histórico determinado, y ese contexto histórico nos sirve para poder entender por qué, por ejemplo, en algunos casos la Corte decide entrar
en determinados casos y fijar un criterio, cuando podría haberlo rechazado directamente porque no correspondía a una cuestión federal, por ejemplo. Digamos. En ocasiones la Corte toma este rol de asumo esta situación, que existe de hecho, y vamos a fijar un criterio para que de ahora en más se trabaje de esta manera. Y este era uno de esos casos. Veníamos de una etapa donde las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, actuaban por sí mismas, actuaban a su manera. Y esto es una forma de poner un freno, es decir, en este Estado democrático tenemos que trabajar bajo determinadas reglas. Y estas reglas son estas. Y por eso, si no se cumplen estas reglas, en donde vamos a terminar, es que en todo este proceso, que si nos ponemos a pensar, es un proceso judicial que llevó años, del 81 al 84, y así todo fue muy rápido para los tiempos de hoy en día, en cual terminó en la nada misma, porque fue una persona que nunca tendría que haber estado detenida. Digamos. Entonces, también tengamos en cuenta el contexto en que se dan determinados fallos de determinados casos, para poder entender el porqué de los fundamentos. Ahora sí, retomamos con lo que hoy nos decía Abril. El procurador dice, bien, este allanamiento no hubo un consentimiento válido, no hubo orden, no hubo excepciones, entonces es inválido, se declara la invalidez del allanamiento. ¿Qué ocurre con lo que se obtiene de ese allanamiento? Tampoco se podría utilizar. No se puede Bien. utilizar para fundar esas No puede ser utilizado para fundar la condena del imputado. la condena. Siendo ese elemento la cuestión fundamental que sustentaba esa condena, si él estaba acusado de tenencia de droga, ahora vamos a ver la diferencia con el caso de Reinsford, pero en este caso, si él estaba acusado de tenencia de droga y esa droga desaparece, no puede ser utilizada, directamente se cae el caso y se decreta la absolución. ¿Bien? Esto es bastante rápido, los lineamientos generales del procurador. Ahora vamos a la Corte. ¿Qué es lo que dice la mayoría de la Corte? El derecho en juego, artículo 18 de la Constitución. La privacidad de cada una de las personas, que esa privacidad, esa posibilidad de excluir del ámbito privado, le es oponible tanto a cualquier persona como a cualquier funcionario público, salvo que esté reglamentado y sea de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa sobre el consentimiento? Dice que tiene que ser expreso, previo, sin intimidación ni amenazas, y que la persona debe ser informada de que tiene derecho a negarse. Bien, eso, si no me equivoco, pero por ahí me estoy confundiendo, es algo que lo dice Petraki, concretamente, en su voto. Ahora lo vamos a ver por eso, porque el voto de Petraki es un poco más extenso. Pero vamos a la mayoría. La mayoría se queda con ideas más generales. Por ahí quizás en este voto es más concreto e incluso es más útil pensarlo de esta manera. Pero la Corte se queda con cuestiones más generales que tienen que ver con ese consentimiento de esta persona no fue válido. ¿Por qué? Por la situación en cómo se dio. Un menor de edad, llegando hasta con la novia, rodeado sorpresivamente, no me acuerdo si eran 2 o 4 personas, interrogado en ese momento. Tiene en cuenta también la Corte criterio que, no sé, ustedes me dirán qué opinan, para mí discutible, la inexperiencia del imputado por la falta de antecedentes, por ejemplo, digamos, como al ser una persona que no tenía antecedentes, entiendo que para ese lado va, no sabía cómo comportarse frente a la autoridad policial, entonces dijo que sí a todo, respondió a todo. Criterio a mí, parecer polémico, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, tiene en cuenta también esto la Corte. Digamos, como que él se oponga o él se resista, considera que sería irrazonable por esta situación y también por su minoridad en ese momento, su edad, o su corta edad, 19 años.
¿Qué pasa sobre los padres? Lo que decía sobre los padres era que esperar una conducta de resistencia no sería lo normal. Bien, bien. Exactamente, van en la misma línea con el procurador en cuanto a la posición tácita, y que tampoco se le puede pretender a esa persona ser héroe. Estaban los policías ya adentro y que pretendan echar a los policías. Y siempre, insisto, pensemos el contexto histórico de ese momento. No podemos dejar de lado esas circunstancias. Estas personas echen a la policía de su casa en un contexto donde fuerzas de seguridad o fuerzas armadas ingresaban a los domicilios a detener ilegalmente a personas. Hay que tener presente esas situaciones. Bien. Entonces, no se puede considerar tácito el consentimiento por la ausencia de oposición expresa, y no se puede pretender que esas personas actúen como héroes, pretendiendo expulsar cuando ya el personal policial había ingresado en el domicilio. Bien, entonces, a partir de estas dos circunstancias, las circunstancias de Fiorentino, rodeado por dos, 4 personas, interrogado en ese momento, minoridad, falta de antecedentes penales que no le permiten saber cómo desenvolverse en ese momento, más la oposición, la falta de oposición expresa de los padres o este supuesto consentimiento tácito, generan la invalidez de este allanamiento. Y ahora sí, vamos a la consecuencia directa de esto, que es justamente lo que hablábamos hoy, que no puede usarse el elemento secuestrado para fundamentar una condena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Corte? ¿Por qué no se puede hacer eso? Si sabemos que es culpable, si sabemos que tenía la droga. ¿Vamos a dejar libre un culpable? Creo que habla de que admitiría la utilización de procedimientos ilegales para la obtención de pruebas. Bien, bien, lo que justamente plantea la Corte es esto. No puede valerse el Estado de medios ilegales para perseguir un fin lícito, que es, digamos, la persecución del delito. O sea, deja claro la idea, el fin no justifica los medios. En materia de derecho, en materia de persecución penal, el fin nunca puede justificar los medios. Entonces, el Estado, que sobre todo si tenemos en cuenta que, como hablábamos la vez pasada, el Estado es quien ejerce de manera exclusiva la posibilidad de perseguir el delito. Y para eso cuenta con todos los recursos necesarios. ¿Podrían ser más? Puede ser, eso lo veremos, pero cuenta con mucho más recursos que una simple persona que está siendo perseguida penalmente. Entonces, teniendo, sobre todo, si tenemos en cuenta que no estamos en una situación de igualdad de armas, por eso también todas las garantías que protegen a la persona imputada, nunca el Estado va a poder valerse de medios lícitos de medios ilícitos, perdón, para perseguir el delito. Entonces, ahí trae a colación lo que es la regla de exclusión probatoria, que es una regla de exclusión, digamos, ya sentada por la Corte, si no me equivoco, esperen que lo tengo por acá, en 1891. No sé si escucharon alguna vez en el fallo Charles Hermanos, en un caso de intervención de correspondencia epistolar, en donde la aduana, si no me equivoco, obtiene una documentación, unas cartas, pero nunca queda claro cómo es que la obtiene, de qué manera es que llegó a manos de la aduana esa documentación. Justamente ahí es donde la Corte fija esta regla de exclusión probatoria, de que no podemos tener la certeza si esto fue obtenido por medios lícitos o no. Al no poder tener esa certeza, no podemos usarlo en la persecución del delito y debemos excluir esta prueba de la valoración de los jueces. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Se excluye la prueba que fundamentaba principalmente la condena, una condena de tenencia, necesita ser fundamentada justamente por el objeto que se tiene, se excluye, digamos, la utilización de ese objeto, y decide absolver a Fiorentino. Ahora vamos a ver cómo en el caso Rainford esto también deriva en otro principio o en otra regla sobre la prueba. Bien, y ahora sí, ¿qué es lo que nos dice Petracchi que nos sume a todo esto? Algo ya recién habían dicho.
Sí, se Además refiere de- al... ah, sí. No. Dale, Abril. No, lo que, además de lo que habían dicho, que Petraki lo que hace es decir que ellos sostienen en la actual composición de la Corte una posición diferente en cuanto a la admisibilidad del recurso, porque Bien. por más que era una cuestión procesal, igualmente estaba vinculado con la jerarquía de la garantía de la inviolabilidad del domicilio y además con la necesidad de establecer condiciones razonables de la misma. Bien. Primero, sobre la admisibilidad. Cambiamos criterio, dice Petraki. En este caso concreto, por más que sea una cuestión procesal, tenemos que entrar a analizarlo porque tiene que ver con el alcance de una garantía constitucional. Bien. Otra cosa que dice Petraki, no me acuerdo si había sido Rosario, quién dijo, esto de cómo debe ser ese consentimiento, de qué manera tiene que Claro. ser. Expreso, debidamente comprobado, había dicho Rosario, digamos. Sí, Con conocimiento del derecho que se tiene a no prestarlo. Y bueno, y bien, previo había dicho, sí. bien. Sí, se refiere, habla más puntualmente al consentimiento, como que lo... Baja las líneas concretas de cómo tenemos que analizarlo. Si ustedes miran bien cómo arranca ese párrafo del voto de Petraki, arranca, si el consentimiento puede admitirse como una causal legítima, entonces ya arranca con una idea todavía no del todo clara. Si lo podemos llegar a admitir, porque ahora vamos a ver por qué, este tiene que ser de determinada forma. Expreso, anterior, sin fuerza de intimidación, y tiene que hacerse saber a la persona que tiene el derecho a negarse a autorizar ese allanamiento. Digamos. Y otra cosa que no quiero ser reiterativo, pero que es acá donde para mí fija baja línea Petraki de manera muy, muy fuerte sobre el tema, es cuando habla de la cuestión histórica. Él lo que dice es que la interpretación de este asunto no puede formularse sin un claro discernimiento de las condiciones históricas de nuestra patria. Él mismo lo plantea, no podemos separar una cosa de la otra. De su novel reingreso al camino del Estado de Derecho y del débil grado de conciencia práctica de los principios básicos del sistema republicano. Bien, esto es lo que le decía, no podemos separar el derecho de la realidad histórica. No podemos separar estas dos cuestiones de lo que ocurría normalmente en ese momento. Bien, entonces, y termina concluyendo que esto no es lo que hacen la mayoría de la Corte, pero él sí lo deja expresamente dicho, es que solo el consentimiento de manera que él lo expresa podría llegar a ser considerado válido para el allanamiento. La mayoría de la Corte dice, acá no se dio, pasó esto, entonces esto no fue válido. En cambio, en este voto tenemos unos lineamientos generales sobre cómo podría ser, cómo interpretar de aquí en adelante la posibilidad de que un allanamiento sin orden judicial y sin las excepciones previstas en la ley podría ser válido en un caso de consentimiento. ¿Bien? ¿Algo más que haya quedado el fallo? ¿Alguna duda que hayan tenido? Mariano, Josefina, algo que no les haya quedado claro también a ustedes que estuvieron escuchando. ¿No? Bien. Vamos a pasar al fallo Rainford. En el fallo Rainford, como han visto, hay una remisión al fallo fiorentino. O sea, partimos de la misma base. Arranquemos de la misma forma. Más o menos los hechos, quizás los hechos acá son un poco más complejos, pero a ver cómo se fueron dando los hechos. Vayan contándolo entre los dos, como ustedes quieran. Primero, la policía tenía conocimiento confidencial de que alguien en una zona determinada estaba con el consumo o la compra-venta de estupefacientes. Entonces interceptaron a Rayford, que era un extranjero que estaba en el país, y él no entendía tanto el idioma, por eso no entendía mucho lo que le estaban pidiendo. Y bueno, se llega a hacer un allanamiento de su hogar, el cual él no se negó, porque justamente no entendía. Y bueno, cuando Bien. llega... Una pausa, Josefina, nada más. Sí. Cuestión metodológica a la hora de relatar. Estás mezclando hechos con argumentos y con posiciones tomadas.
esto de Sí. que no entendía el idioma y por eso fue que permitió, eso ya es una posición, porque quizás la otra parte, la otra posición no vaya por ahí. Esto Ujú. solo porque después cuando veamos la forma de exponer un alegato de apertura, la forma de exponer hechos y la diferencia entre exponer hechos y exponer conclusiones, vamos a ver estas cosas, pero ya para ir adelantando, digamos, veamos y diferenciemos lo que son los hechos de lo que son las conclusiones o los argumentos. Digamos, Bueno. tengamos en cuenta esa diferencia a la hora de exponer. Pero bien, vamos bien. Entonces, veníamos con que le interceptan a Rainford, que es estadounidense, y él no se opone a que ingresen al domicilio. Sí. ¿Cómo sigue? Y bueno, le encuentran, creo que era marihuana en su departamento, y luego lo llevan para la comisaría, en donde él en el camino le entrega la tarjeta de la persona que supuestamente le había otorgado la marihuana. No sé si quieres Bien. seguir, Mariana. Y bueno, ahí le da la tarjeta y resulta que el que le proveyó los estupefacientes era un menor de edad. Entonces se va contra el menor de edad, ve que a su vez delata a su otro proveedor, que también era otro menor de edad, y bueno, resulta que esas dos personas, la investigación se termina recayendo en esas dos personas, y terminan confesando, y quedan detenidos por los menores por suministro de estupefacientes, y bueno, y Rayford por el delito de tenencia. Bien, perfecto. Antes de pasar a los fallos, bien. Algo que, perdón, Sí, que Josefina. también mencioné en el fallo era que cuando se intercepta a Rayford eran horas de la madrugada, y eso pues en los argumentos y todo se tiene en cuenta. Perfecto. Claro. Entonces tenemos que, durante la noche, durante la madrugada, interceptan a Rayford, estadounidense, estaba entrando a su domicilio, porque tenían el dato de que se dedicaría a la consumición y distribución de drogas, de marihuana. Lo interceptan, Rayford no pone reparo, ingresan al domicilio y encuentran marihuana. Cuando van con Rayford, si no me equivoco, van cuando lo están trasladando en el patrullero, Rayford es que da esta tarjeta de Baitrup, Álvaro Ezequiel Baitrup, que sería la persona que le brindó la droga. Llegan a este Baitrup y este a su vez vincula a Louvet Sarracim, otro menor, que también formaría parte de la cadena de distribución junto a él. ¿No? Bien, entonces tenemos 3 personas involucradas, imputadas por este caso de droga. Rainford por la tenencia, las otras 2 personas, Baitrup y Louvet, por la distribución. ¿Qué es lo que ocurre en primera instancia? Bien, la defensa de Rayford ataca la validez del allanamiento y el secuestro, justamente Bien. porque consideraba que no era un consentimiento válido, que no entendía el idioma, y acá vamos con lo que decías vos, profe, consideraban que no había entendido, no entendía bien el idioma y nunca se dio por apercibido de las exigencias legales. A lo que la primera instancia le da lugar, ¿sí? Porque considera que el allanamiento era ilícito, primero por la hora en la que se realiza, luego por la insuficiencia de los testigos, porque habían recabado un solo testigo, la policía, y por esto del consentimiento, que no era un consentimiento válido, no era un consentimiento pleno. Bien, Entonces, ¿qué es lo que...? Antes de seguir, bien, eso es lo que plantea la primera instancia. Volvemos a lo mismo. Nos estamos yendo primero siempre al consentimiento rápido. ¿Qué es lo que no hay? Orden judicial. Orden judicial. Bien. A veces por ahí Bien. pensamos más y vamos más allá de lo básico. Arranquemos por lo básico. No había orden judicial, no había excepciones, y ahí entramos a discutir el consentimiento. Que no haya orden judicial, si lo ponemos en, digamos, formato teoría de las partes, teoría del caso de las partes, la Fiscalía no va a discutir que no había orden judicial y no va a discutir que no había, seguramente, excepciones, porque eso es algo que se da claramente de los hechos del caso.
pero es algo que tenemos que mencionarlo igualmente. Y el punto de discusión va a estar justamente en la validez o no de este consentimiento. Por ahí nos vamos primero a eso porque es en donde va a estar la discusión, pero no nos saltemos, digamos, los requisitos legales que debería tener, en este caso, la orden o la validez del procedimiento. Bien, entonces, primera instancia, como bien decía Mariano, absuelve a los imputados, declara nula el allanamiento por la nocturnidad, por la falta de testigos, y en lo que a nosotros nos interesa, y que es la cuestión a decir del caso, por la falta la ausencia de consentimiento válido. ¿Por qué consentimiento válido? Hay hincapié en esto todo el tiempo. Porque una cosa es que exista ese consentimiento y otra cosa es que ese consentimiento sea válido. Por ejemplo, en el caso anterior de Fiorentino. Quizás Fiorentino dijo que sí. Entonces se dijo que sí hay un consentimiento, de manera fáctica. Pero ese consentimiento, por las circunstancias en las cuales se dio, nunca lo vamos a poder considerar válido. Entonces, el punto, lo que tratamos de determinar es si existe un consentimiento válido o no que habilite la intervención policial. Bien, ¿cómo sigue este caso? En segunda instancia se los condenó, pues se revocó el fallo y se contradicen los argumentos que se habían dado, porque dicen que el consentimiento sí era válido, que el acta en el que solamente constaba un solo testigo, en realidad también se tenían que computar como testigos a los policías que habían intervenido en el allanamiento. También lo del horario, que eso no lo hacía inválido, y después no me acuerdo qué otro más había. Y principalmente una de las cosas que plantea la Cámara es que la ausencia de consentimiento no fue negada por Reinfort, digamos. Claro, entonces, bueno, al no ser negada por esta persona, podemos presumir, según la postura de los funcionarios policiales, y esto es algo que suele ocurrir en la práctica muchas veces, esto de presumir la idea, la postura que traen los funcionarios judiciales, que en muchas ocasiones puede ser cierta, pero también hay siempre que, digamos, analizarla y revisarla, como en estos casos. Bien, entonces la Cámara considera que ese consentimiento fue válido, y partiendo de la base de ese consentimiento válido, autoriza el allanamiento. Veamos cómo, de manera tácita, volviendo a lo que estamos hablando antes, en ningún momento se dice dónde, y ahora es algo que vamos a ver más adelante, de dónde surge que ese consentimiento sea válido, que el consentimiento pueda, digamos, hacer valer un acto que requiere una formalidad judicial. Nunca hablan de un argumento legal, de un argumento constitucional, que esto, digamos, así lo vea. Pero a partir de los fundamentos y los votos que vemos, sobre todo el de Petracchi, vemos que deja la idea a la Corte, si admitimos que fuera válido, se tiene que hacer de determinada manera. Porque ahora, digamos, si yo le pregunto, ¿de dónde surge que el consentimiento habilita un allanamiento? Si ustedes agarran el Código Procesal Penal, no lo van a encontrar en ningún lado. Si agarran la Constitución, no lo van a encontrar en ningún lado, digamos. Por lo menos el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, ahora lo vamos a ver. Entonces, acá es donde entran en juego de manera muy importante los criterios interpretativos que nos da la Corte, y lo que podemos entender y lo que entiendan principalmente los tribunales inferiores, que son quienes de primera mano van a tomar contacto con los casos, sobre cuál es el criterio de la Corte. Bien. Seguimos. Llegamos a la Corte, ¿no? Condena la Cámara y llegamos a la Corte. En suspenso, sí. Condenados a pena en prisión en suspenso. Y antes de llegar a la Corte, solo es la defensa de uno de los menores la que interpone el recurso extraordinario, atacando de vuelta lo mismo, la ilegalidad del acto inicial de la investigación. Y la Corte primero lo que hace es arranca analizando la legitimación que tiene la defensa del menor para atacar el allanamiento al coprocesado. Y al final sí considera que está legitimado justamente porque a partir de ese acto atacado
deriva después de la concatenación de sucesos en la imputación y el procesamiento del defendido. Bien, a ver, antes de ir bien, Mariano, una pausa. ¿Por qué esto es importante? ¿A quién le allanaron el domicilio? A Rainford. ¿Quién llega a la corte? Un tercero. A Rainford no le importa a nivel El defensor constitucional. de uno de los... El defensor de Baitrú, el segundo, digamos, dentro de la cadena de cómo se fue dando todo. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué está esta primera discusión que se da? Si Rainford fue el afectado de manera directa por este allanamiento ilegal, podríamos llamarlo según la postura de la defensa, Rainford, al no recurrir, podría decir, digamos, la acusación, o podría decir una postura, está dando por hecho que el allanamiento no tuvo ningún problema, o no está cuestionando ese allanamiento. Digamos, podría interpretarse, ¿no?, tranquilamente de esa forma. ¿Qué es lo que nos dice la Corte? La Corte lo que nos dice es, si bien es cierto que esta diligencia procesal se hizo en perjuicio directo de Rainford, Baitrú, quien llega a la Corte, es afectado directo por ese procedimiento. Y al ser afectado por ese procedimiento, tiene el derecho de pedir que se revise y que se analice la validez o no de ese procedimiento. Esta es una primera cuestión importante, porque tranquilamente la Corte podría haber salido por la vía de no sos el legitimado activo, rechazo el recurso, o 280 no se dan los supuestos de interpretación de un recurso federal. Pero no, la Corte decide habilitar esta intervención. Bien, entonces, subsanado el requisito de admisibilidad, puede una persona, digamos, este es el criterio que nos fija, una persona afectada indirectamente por un procedimiento ilegal, pedir su decisión, reclamar su ilegalidad. ¿Bien? Bien, ¿cómo seguimos? Bien, después la Corte considera que el allanamiento terminó admitiendo la inexistencia del consentimiento pleno de Rainford, y acá lo que se pasa a discutir es el resto de la prueba. Va a empezar a analizar el resto de la prueba, y acá es donde se pone en juego lo que conocemos con la teoría del árbol envenenado, y va a empezar... Bien, esperamos un segundo, Mariano. Sí. Bien, vamos, apuremos. Está bien, la Corte descarta el consentimiento, como decís vos, perfecto. Pero ¿qué tiene en cuenta para hacer eso? Algunas cosas ya las fueron diciendo, Delfina la decías cuando explicabas el caso. La Corte se remite a Fiorentino, de manera general, a la argumentación de Fiorentino. Y en el caso concreto, ¿cómo lo dice? Dice que las circunstancias particulares en las que dio el procedimiento es lo que nos permite inferir esa ausencia de consentimiento, digamos. ¿Cuáles son esas circunstancias particulares? Lo que decían hoy, fue durante la madrugada. Fue a metros de que llegue a su casa. Esta persona era extranjera, no tenía conocimiento acabado de lo que era la legislación nacional. Desconocía. Entonces, teniendo en cuenta los criterios fijados por Fiorentino, los cuales remite la Corte, muy posiblemente no haya atendido todos los requisitos que debe tener ese consentimiento para ser válido. Muy difícilmente esta persona haya entendido que tenía el derecho a excluir a la policía del domicilio, que tenía el derecho a oponerse a ese ingreso. Entonces, teniendo en cuenta toda esta situación, que no haya puesto reparo, que no se haya opuesto al allanamiento, genera que esa situación, que ese consentimiento tácito, podríamos decirlo de algún modo, no sea válido. ¿Bien? Entonces, siempre cuando analicemos estas cuestiones generales, estos criterios abstractos que nos brindan, sobre todo la Corte, llevémoslo a los hechos concretos de nuestro caso. Porque los hechos concretos de nuestro caso son diferentes, por ejemplo, del caso Rainford que del caso Fiorentino. Si bien los dos eran de noche, los dos eran
cerca del otro. Uno era extranjero y el otro era menor de edad, por ejemplo. Y son dos situaciones distintas. Las dos situaciones nos ayudan a llegar a la misma conclusión. Nunca podría haber dado un consentimiento válido. Pero son dos hechos concretos, hechos fácticos completamente diferentes, y que nosotros tenemos que poder advertirlos para de esa forma poder argumentar por qué se da la aplicación o no de determinado criterio, o la aplicación o no de determinada garantía constitucional. ¿Bien? Por eso, perdón Mariano, que te decía, no vayamos tan rápido, porque tenemos que analizar en concreto también por qué dice que no hay consentimiento. Digamos, no es solamente una simple remisión al caso fiorentino. En la teoría nos remitimos al caso fiorentino, pero en lo fáctico pasó esto, esto y esta otra cosa. Y a partir de ahí es que se aplica el fallo. ¿Bien? Perfecto, esto para que quede clara esta cuestión. Y ahora sí es donde entra este tema un poquito más complejo. Se declara la invalidez del procedimiento. Al declararse la invalidez del procedimiento, se aplica la exclusión probatoria. Lo mismo que ocurría en Fiorentino. Esa droga secuestrada a Rainford no puede ser utilizada como fundamento de la sentencia, como fundamento de la condena. Pero ¿cuál era la particularidad que había con las otras dos personas? Que fue voluntario, si se quiere, la incriminación a los dos proveedores de droga. ¿Pero de qué se los acusaba? De suministro. Distinto. De suministro. Entonces acá la situación es distinta. Digamos. Acá es como, en términos de la ley actual, hablemos de tenencia y comercialización. Son dos cosas distintas. Si acusa a una persona de tenencia, de tener la droga, obviamente la droga tiene que estar. El objeto tiene que estar. Si acusamos a una persona de comercialización o de suministro, ese objeto ya salió de su ámbito de custodia. Entonces no necesitamos necesariamente este objeto para fundar una condena o una sentencia penal. Esta es la diferencia por lo cual en un caso, como por ejemplo en Fiorentino, directamente corresponde decretar la absolución, pero en este caso, en el caso de Weintraub, a quien se lo acusaba de suministro, hay que hacer un segundo plano de análisis para ver qué ocurre con la prueba existente o no que motivó su condena en las instancias anteriores. Ahora sí, ¿qué es lo que ocurre? Perdón por las interrupciones. Josefina, a ver vos, que Mariano ya habló bastante. ¿Lo llega a ver esto? Profe, a mí se me cortó bastante y no me perdí. No, Bien. o sea, tengo terminado las cámaras, todo. No sé si escucha. ¿Me escuchás ahí? Yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, sí. Bien. Se declara que la invalidez del allanamiento. ¿Cómo continúa el análisis de la Corte con relación a la prueba? ¿Te acordás? Si no, no importa. No, no, no. No me acuerdo. Vale, no hay problema. Bien. La cuestión a analizar ahora, como hoy estaba diciendo Mariano, es en qué se fundamenta la condena. Lo que no surge, realizada. perdón, Sí, profe, sí, Mariano. Sí. Lo que no surge propiamente del allanamiento, sino lo que es posterior. O sea, que no es del hecho puntual del allanamiento, como son los dichos de Rainford, la entrega de las tarjetas y hasta la declaración en realidad es una confesión del resto de los que suministran. Bien. ¿Cómo lo juega? de que había sido un proceso de investigación y que por eso no iba a ser válido. Exactamente, a eso No vamos. era que se había desprendido todo de distintas partes, sino que todo partía de algo ilegítimo. Bien. Y esto es lo que seguramente ya lo deben haber escuchado, que lo estaba comentando Mariano justo cuando lo interrumpí, que es la famosa doctrina del fruto del árbol envenenado. Digamos, hasta dónde se extiende los efectos de la invalidez o de una exclusión probatoria, de la invalidez de una prueba o la exclusión de esa prueba. Y acá lo que tenemos que analizar son muchas cosas. Una de las teorías, digamos,
más asentada sobre el tema, es la doctrina de la fuente independiente o del causa independiente. ¿Qué es esto? Si nosotros tenemos el allanamiento por un lado y después tenemos el testimonio, vamos a ponerlo en estos términos, tenemos el allanamiento por un lado, después tenemos el testimonio de Reinford, que Reinford dice, Weintraub a mí me dio la droga. Tenemos la tarjeta donde están los datos de Weintraub y tenemos la confesión de Weintraub diciendo yo le suministré droga a esta persona. ¿Bien? Todos esos son distintos elementos probatorios. Ahora, si en esta composición de elementos probatorios eliminamos el origen, esto es, el allanamiento, porque fue inválido, lo que debemos analizar es si esos distintos elementos se podrían haber obtenido o se obtuvieron de manera independiente con este punto original que ahora es inválido. Eso es lo que, digamos, de modo muy simple, intentando ser lo más lógico posible, trata la teoría de la fuente independiente. Si había un curso independiente de investigación. Bien, ahora ¿qué es lo que dice la Corte? La mayoría de la Corte, porque acá tenemos disidencias sobre este tema. La Corte lo que plantea es una cadena de hechos. Un hecho original que fue desencadenando cada uno de los subsiguientes. Si no se hubiese realizado el allanamiento en el domicilio de Reinford nunca habría dicho que Weintraub suministraba estupefacientes y nunca le habría entregado la tarjeta a la policía. Y si Reinford nunca hubiese hecho esto, Weintraub nunca hubiera confesado. Entonces, si nosotros empezamos a analizar el nexo causal original de cada una de estas fuentes probatorias, ¿a dónde llegamos? Claro, esto se descarta la ilegalidad primera y a partir de la supresión mental de la Exacto. prueba hipotética, descartás, desechás la información mal obtenida. Y bueno, no quedó nada. Salvo que hubiese existido un curso independiente de investigación Claro. que, de igual manera, y anulando, como decía Mariano, hipotéticamente, ese elemento viciado, se hubiese llegado a la misma conclusión. Si hubiese llegado, por ejemplo, si teníamos otro elemento de prueba, que, no sé, una llamada anónima, lo que quieran, después analizamos su validez o no, pero tenemos otro elemento de prueba que mencionaba. Tenemos el dato de que hay un chico menor de edad, que vive en tal lugar, que estaría suministrando estupefacientes a estas personas. Si nosotros tuviéramos ese dato, ahí podríamos analizar si ese dato concreto es un curso independiente de investigación que hubiese posibilitado llegar al mismo lugar. ¿Bien? La Corte dice justamente que no, que acá no hay varios cauces independientes, no hay fuentes independientes de investigación, que si no, la fuente es única. Fue esos datos anónimos que tenía la policía para ir a buscar a Reinford y a partir de ahí se desencadena todo lo demás. Al excluir probatoriamente el allanamiento por considerarlo ilegal, esa exclusión probatoria se expande y alcanza todos los demás elementos de prueba obtenidos, por lo cual tampoco existen elementos suficientes para fundar la condena de Weintraub. Y la Corte decide absolverlo. Bien, en este caso tuvimos dos disidencias. La disidencia de Caballero y la disidencia de Belusky. Caballero va por una cuestión formal, en lo que plantea es que el cuestionamiento al allanamiento se introdujo de manera tardía, se introdujo solamente al momento de realizar el fallo ante la Corte, y al introducirlo de manera tardía no se, digamos, planteó la cuestión federal al momento en que se discutieron los hechos, por lo cual formalmente no podía, digamos, la Corte entrar a tratar este tema porque no existía la suficiente cuestión federal. Es una cuestión más formal que tiene que ver con la posibilidad de acceso o no en la vía recursiva ante la Corte Suprema. Y Beluschio, sí, Mariano. Sí, tenía una duda, pero nada que ver. ¿Se podría también considerar como una excepción a la expulsión la teoría del riesgo, en este caso? O sea, que se ¿A qué te referís? A expone, ver. cuando se expone públicamente y por su propia voluntad, porque sí es una exposición, Reinford.
O sea, él corrió el riesgo de al haberlo confesado, entre comillas, en público. Bien, habría que discutirlo de acuerdo a cómo fue esa confesión, porque una cosa, y tiene que ver con algo que van a tener que trabajar en la semana que viene, en el caso que le dio el doctor Favaroto, una cosa es que esa, digamos, teoría del riesgo, esa exposición ante el público se dé hablando con mis amigos y justo escucha a un funcionario policial que pasa. Otra cosa es que esa cuestión se dé porque te agarro, te detengo, te llevo en un auto de la policía, ahí vos todo lo que ocurre, digamos. Por eso hay que analizar el contexto y analizar la forma en la cual se contando. A mí me suministra estupefacientes tal estupefaciente. Lo contó en determinado momento y en determinación, digamos, en un contexto en el cual estaba siendo detenido. ¿A partir de qué estaba siendo detenido? De un allanamiento ilegal. Digamos. Entonces, en principio, en este caso concreto, iría por esa la cuestión. Gracias. De nada. Y bueno, último, la disidencia justamente de Belluccio, lo que plantea es esto. Él considera que existió un causa independiente de la investigación, que todo esto que ocurrió después constituía un causa independiente que no quedaba alcanzado por la doctrina del fruto del árbol envenenado. Porque esa es otra cuestión a analizar cuando se dan estas situaciones. Esa invalidez, esa exclusión probatoria, ¿se extiende hacia todo o en algún momento se corta? Según Belluccio, no necesariamente. Digamos, lo único que se excluye es el allanamiento, pero todo lo demás sigue vigente, sigue válido, y eso fue lo que fundó la condena de esta persona que recurrió ante la corte, de Weintraub. Entonces, al eso mantenerse en pie, digamos, no hay motivos para que más allá de la ilegalidad del allanamiento tengamos que revocar la condena dictada. Bien, claro también a los demás, más o menos el caso. Acá tenemos la discusión sobre el consentimiento, la cual se define de manera rápida, por decirlo de algún modo, al remitirnos a los juramentos de Fiorentino, pero lo que entra en juego es la discusión sobre la exclusión probatoria y la validez de los elementos obtenidos. Bien. Bueno, para ir cerrando, les voy a leer un caso cortito que tiene que ver con estas cuestiones y les voy a hacer algunas preguntas, a ver. Que sería una entrevista con un cliente. Ustedes, les llega un cliente, que este cliente le hicieron un allanamiento en la casa y les cuenta que pasó esto. Que a las 12 de la noche llegan al domicilio de Julia, quien se mudó hace 2 meses a ese domicilio, 3 integrantes de la Policía Federal, quienes, previo a identificarse, se identifican primero como policía, le solicitan permiso para ingresar y registrar la vivienda, pues había sospechas de que uno de sus vecinos estaba dedicado a la venta de estupefacientes y había entrado en su domicilio a ocultar droga. ¿Bien? ¿Sí? Y le dijeron que podía negarse, pero que igualmente iba a ser una cuestión de tiempo porque la orden de allanamiento ya estaba en camino. Entonces Julia en ese momento les dice que ingresen, y los policías la invitaron a que ella, junto con 2 testigos, presencien la diligencia. Revisan el lugar y uno de los policías encontró en el placar de la casa de Julia 15 celulares de alta tecnología que no tenían las etiquetas de importación correspondientes. Entonces le hicieron un acta y la detuvieron por infracción al artículo 864 del Código Aduanero por el delito de contrabando. Secuestraron los artefactos y las llevaron a la comisaría. Bien, el caso más o menos claro, la idea del caso. Viene Julia. ¿Qué le preguntarían a Julia? Primero, ¿de dónde sacó los celulares? Bien, vamos no tanto Y con la defensa de fondo, sino con la defensa formal del tema de hoy, allanamiento. sí, si está relacionado con algún Ok. delito, porque
A mí no me quedó claro si en definitiva prestó el consentimiento expreso o no, de lo que comentaba recién. Ella les dijo que pasen. En base, en estas circunstancias les dijo que pasen. Claro, el tema es que de alguna forma fue intimidada, porque le dijeron que era cuestión de tiempo, porque la orden de allanamiento ya estaba en camino, o ya estaba por salir. ¿Eso lo estás diciendo vos o se lo preguntás a Julia? No, lo estoy diciendo yo. ¿Y qué le preguntarías a Julia? ¿Te Le sentiste preguntaría intimidada en cómo algún se- momento? Claro, eso, cómo se sintió. Por Claro, si se ejemplo. sintió amenazada. ¿Sabemos qué edad tiene Julia? No, creo que no. Le preguntamos la edad. ¿Qué edad tiene Julia? Se mudó hace 2 meses. ¿Sabemos de dónde? Es extranjera, Julia. Vino hace 2 meses de Paraguay. Todavía no tiene los papeles en regla migratorios. ¿Sabemos a qué se dedica? Yo No, estoy tirando ideas para que No, pensemos todas las cosas claro, que no podemos sabemos todavía nada de Julia, le obtener. tenemos que preguntar más sobre su vida. ¿Cuáles eran los puntos que nos daba? Pensemos también en los puntos que nos daba la Corte a la hora de evaluar si ese consentimiento era válido o no. Digamos. Entonces ahí nosotros podemos empezar a pensar qué es lo que necesitamos saber de esta persona, por ejemplo, para llegar a la conclusión de si se sintió intimidado o no, si se sintió amenazado o no, si tenía realmente la opción de decirle a la policía, no entre, voy a esperar la orden judicial, digamos. Y tengamos en cuenta que todas estas cosas por ahí no tienen que ver con el hecho concreto en sí, ¿no? Pero nos sirven a nosotros para poder fundamentar, conociendo nosotros cuáles son los criterios generales, como decíamos hoy. Nosotros conocemos el criterio general. Bueno, llenemos ese criterio general de hechos concretos, de situaciones fácticas. Y averigüemos a ver si esas situaciones de hecho se corresponden con ese criterio general para poder así discutir o no. Digamos. ¿Algo más se les ocurre que haya que preguntarle, que puedan preguntarle? Si la advirtieron de que se podía negar. No sé si Sí. el caso lo dice. Sí, pero le dijeron que ya estaba por Creo llegar la que orden. Igual. decía que sí, le advirtieron. Si conocía, si tenía algún tipo de relación con el vecino al que... Bien, sí, no tenía ningún tipo de relación. Si Pero bueno. vivía sola, más. Bien, si vivía sola, con alguien más, bien. ¿De quién es la casa? Por ejemplo. ¿No? ¿A qué se dedica Juli? También nos puede llegar a servir. Bueno, esto para que, a modo simple, para que pensemos, digamos, todas las situaciones de hecho sobre las que nosotros podemos indagar y deberíamos indagar a la hora de preparar un caso, porque nosotros llegamos y nos encontramos con esta situación y una persona. Entonces tenemos que intentar clarificar bien qué es lo que necesitamos nosotros para poder discutir esa situación. Algunas pueden ser estas, después vamos a ir a una discusión de fondo, quizás. Pero centrándonos en esta cuestión del allanamiento y conociendo cuáles son los criterios, nosotros podíamos ahí discutir o no la validez del allanamiento. Ahora bien, si Julia dice ante el juez que consiente el allanamiento, que lo consintió de manera real, no está en discusión. Ella lo afirma. Pero a la persona que luego investigan por haber traído esos elementos, esos celulares al país, lo quiere discutir. ¿Podría hacerlo? Y si no hay una orden, yo creo que sí. ¿Por qué decís si no hay una orden? A ver. Y porque si hubiese una orden, aunque no quisiera que ingresen a hacer el allanamiento, no importaría. Bien. Y con eso, al requisito legal. El requisito legal, como es la orden o la excepción.
¿De dónde sacamos que el consentimiento podría, digamos, suplir la orden o la excepción? La jurisprudencia. De la interpretación de la Corte, digamos. ¿Pero por qué? Si fue un consentimiento real, sin ningún tipo de presión, de intimidación, ¿qué es lo que pasa? No tenemos un perfil. Digamos, no me está dando. Yo dije sí. Digamos. Después podría arrepentirme, lo que sea, pero yo en ese momento dije que sí, en mis plenas libertades. Y yo soy el que tiene el derecho de exclusión. Así como yo puedo dejar pasar a la policía, yo dejo pasar constantemente a mis amigos en mi casa. Digamos, porque soy el que tiene el derecho de exclusión del lugar. Siempre y cuando ese consentimiento sea realmente válido y realmente pleno. Digamos. Como decía hoy, que decía, si no me equivoco, el procurador en el fallo, no me acuerdo si era Rainford o Fiorentino, el titular del lugar es dueño y señor del lugar. Digamos. Entonces yo decido quién entra y quién no entra, salvo en estas cuestiones en donde la ley ya habilita. Pero bueno, entonces de ahí viene el fundamento, digamos. Pero en otros lugares, en otras provincias, por ejemplo, está expresamente previsto. Y eso se los digo y ya terminamos, para que vean la diferencia. Por ejemplo, la Constitución de Chaco, artículo 15 de la Constitución de Chaco, expresamente dice: en ningún caso la conformidad del afectado suplirá la orden judicial. Entonces ahora si eso lo analizamos con la Constitución de Chaco, ahí tenemos una orden expresa en contrario. Artículo 67 de la Constitución de Neuquén: la conformidad del afectado no suplirá el requisito del mandato judicial. Artículo 41 de Tierra del Fuego: la conformidad del afectado no suplirá la orden judicial. Acá tenemos constituciones expresas que van un poco más allá de lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, el domicilio es inviolable, solo podrá hacerlo según las previsiones por la ley, lo previsto por la ley y de la manera que así lo prevé. Y por ejemplo, esto en estos casos. En otros casos, expresamente lo prevé. En Formosa, el domicilio es el asilo inviolable de las personas. Nadie podrá penetrar en él sin permiso de su dueño, salvo por orden escrita y fundada del juez competente. Sin permiso de su dueño. Ahí nos está diciendo, con consentimiento es válido. Y por ejemplo, el artículo 169 del Código Procesal Penal de Santa Fe: cuando el registro debe efectuarse en un lugar habitado, casa, negocio o en sus dependencias, siempre que no se contara con la autorización, perdón, en realidad no leí la primera parte, será necesaria la orden judicial cuando el registro debe efectuarse en un lugar habitado, casa, negocio o en sus dependencias, siempre que no se contara con la autorización libre y previa expresada por quien tenga derecho a oponerse. Bien, entonces acá nosotros, estas discusiones en la provincia de Buenos Aires se van a dar se van a dar constantemente por esta situación de que no está expresamente previsto. Si estuviera previsto por la ley, quizás todas estas discusiones no serían necesarias. Pero por lo menos en lo que es a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires, no tenemos la letra de la ley donde nos diga el consentimiento sí o el consentimiento no. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que traer esta interpretación que hace el máximo tribunal y analizarla con los hechos concretos que tenemos en nuestro caso, para determinar si se da una situación en la cual se habilita el ingreso sin orden judicial o no se habilita. ¿Bien? Bueno, ya terminamos. 2 comentarios nada más para ayudarlos un poco con lo que es el trabajo de la semana que viene, que si bien tiene que ver con allanamiento, no es exactamente previsto con lo que veíamos hoy. Pero tengan en cuenta 2 cuestiones, que después seguramente en la clase, no sé si voy a estar yo o alguien más, se van a ver más en profundidad. Una cuestión es, contando con orden de allanamiento, los encalces de esa orden. Hasta dónde, digamos, la finalidad de la orden queda completa, cuándo no, hasta dónde pueden actuar las fuerzas policiales.
más allá o dentro del margen que es la orden judicial. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, tengan en cuenta también lo que se llama la doctrina del plain view, o del encuentro casual. Estos casos en donde las fuerzas policiales, al momento de realizar un allanamiento, se encuentran de manera casual y bajo determinadas circunstancias concretas que requiere esa doctrina, con elementos que demuestren la comisión de un delito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo deben allanar, no lo pueden secuestrar, no lo pueden secuestrar, deben dar intervención al juez, no. Tengan en cuenta esas dos cuestiones. Si necesitan algún material o algo, después me escriben y se los pasamos, no hay ningún problema. Pero esto como 2 puntos de guía para que preparen los casos que les va a tocar preparar, ya sea como fiscales defensores o incluso como jueces, para que vean sobre qué es lo que tienen que decidir en los casos de la semana que viene. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta con lo que vimos hoy? Vamos a seguir seguramente alguna que otra clase más con este formato de trabajo, con fallos de la Corte. Después yo les digo qué fallos y sobre qué temas. ¿Y algo más? ¿Una consulta? A mí me quedó una consulta con respecto a si en el medio del procedimiento se retira el consentimiento por parte de la persona. Bien. Es un tema bastante complejo. La verdad, digo, no conozco casos que pueda decirte, en este caso se dio esta situación, en este caso se dio esta situación. Si me preguntás a mí, siguiendo estos criterios que estuvimos analizando, si no hay orden judicial, estamos actuando únicamente, como decían algunas de las normas, bajo el consentimiento que se da esta persona. Y yo, por ejemplo, si te doy el consentimiento de ingresar a mi domicilio, te puedo dar el consentimiento de ingresar a domicilio, pero no ingresar a mi habitación, por ejemplo. Claro. Digamos, te lo podría limitar. Sí. Veamos en un caso concreto, yo lo veo muy difícil, digamos, que se dé de determinada manera, pero entiendo que si ese consentimiento en algún momento cesa, digamos, las fuerzas policiales ya no tienen más margen de actuación, Claro. porque justamente su actuación se basaba en esa posibilidad que le dio la persona. Te digo la verdad, eso es mi opinión en base a los criterios generales. Sí, sí. Nunca vi un caso que sea algo así. Es un caso medio por ahí raro, pero podría darse, la verdad, que ahora que lo decís, o por ahí en determinados lugares. No, ese lugar no lo abran, por ejemplo. Pero, a ver, vamos a la práctica del día a día. Vos impedís viste tu consentimiento para ingresar a tu domicilio, pero impedís el acceso a determinado lugar o a un, no sé, un mueble o lo que sea. ¿Qué va a generar eso en el personal policial? Una actitud de sospecha. Una actitud de sospecha que le va a habilitar a actuar o comunicarse con el juez o tener un fundamento para el cual justamente poder acceder a ese lugar. Digamos, Sí, esto sería- pensando en la práctica. Sí. No, quizás no prestar el consentimiento a entrar a un determinado lugar o habitación, sino a que por ahí realizan una primera búsqueda, y cuando quieren comenzar a iniciar una segunda búsqueda, uno decide que se retiren, o sea, hacer este derecho de discusión que tiene sobre su Sí. propiedad, decir, bueno, retírense y qué pasaría ahí con el O procedimiento. incluso pensarlo de esta manera, ¿no? Un caso por ahí incluso más, que puede llegar a ser más cercano a la realidad. Los dejo ingresar, pero hablo con mi abogado. Mi abogado me dice, no, vos decís en orden, no pueden ingresar, y vos le podés decir que no y le podés decir que se vaya. Bueno, no, disculpen, acabo de hablar con mi abogado, no revoco mi autorización, no pueden estar acá. Claro. Digamos. Ese por ahí me imagino que puede ser un caso más cercano a la realidad que podría darse tranquilamente. Digamos. Y en ese caso entiendo que ese consentimiento ya dejó de ser válido, el consentimiento, y debería retirarse del personal policial. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, cualquier cosa igual nos mantenemos en contacto. Si necesitan algún material, alguna duda, me escriben, no hay ningún drama, y si no, seguramente nos veremos la semana que viene. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias.